y así como el Caribe se identifica con dos palabras, ¿Cuáles? playa y mar. No, entonces faltó la brisa. Y la brisa, pues obviamente Sí. también ahí, pero es absolutamente necesario para uno sentirse en el Caribe, tener la playa que disfruta y el mar que está al frente. Bueno, sí. Resulta que uno y otros, cuando por diferentes razones, algunas medioambientales y otras producto de pronto de nuestra propia irresponsabilidad de los seres humanos, pues empiezan a causarse inconvenientes. ¿Sabía usted que, yo no sé si me quedo corto en la cifra, pero cerca de un 30% de las playas del Caribe colombiano están en peligro o desaparecieron? ¿Se las tragó el mismo mar? ¿La erosión acabó con esas playas? Ese dato es muy bueno y es muy interesante porque hemos visto como muchas playas se han visto afectadas e incluso yo estuve en las pasadas fiestas de Independencia en Cartagena ¿Mm? y el hotel en el que estaba veía más las barreras que se construyeron ¿Los rompeolas? que las mismas playas, ¿sí? Y pues no es que estén mal hechas ni que sean feas, ¿Mm? sino que uno dice, bueno, pero se pierde como esa ilusión de ver la playa continua y esas cosas. Eso en la parte turística, pero si usted va y mira, por ejemplo, la carretera que va de Barranquilla a Santa Marta, en el paso por Ciénaga y hacia esa zona, el mar literalmente se está llevando la carretera. Sí, Va a es desaparecer la real. carretera. Y si usted se va a San Andrés, hay zonas de San Andrés donde el mar ya ha afectado muy fuertemente la parte de playa y en una isla pues esto es supremamente grave. Pues para hablar de ese tema que tiene que ver justamente con nuestro Caribe, también con el Pacífico, pero hoy hablando del Caribe, hemos invitado a Camilo Mateo Botero. Él es experto en gestión de playas turísticas, en manejo integral del tema costero, consultor y gestor en proyectos de intervención en zonas costeras y es profesor universitario. Está con la Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta y allí lo hemos ubicado. Don Camilo Mateo Botero, muy buenas tardes, feliz atardecer. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hombre, don Camilo, ¿es tan grave el tema como lo hemos planteado de la situación de nuestras playas, por esos temas ambientales, pero también por algún grado de irresponsabilidad humana? Evidentemente hay un proceso de deterioro inducido por el hombre dentro de la erosión. O sea, lo primero que debemos de tener en cuenta es que la erosión es un proceso natural. Es normal que haya erosión en las playas. Sin embargo, también es normal que haya acreción, que es decir, que crece también la playa. El problema está realmente, la situación crítica, cuando nosotros como seres humanos empezamos a hacer intervenciones que aumentan esa erosión. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento en el país. Ustedes comentaban hace unos segundos de más o menos el 30%, tengo entendido que incluso es un poco más. Hay estudios muy rigurosos que han hecho, por ejemplo, universidades como la AFI de Medellín, en la cual se muestra que hay unos niveles de erosión grandes en el país. La pregunta sería cuánta de esa erosión corresponde a procesos humanos y cuánto corresponde a procesos naturales. Y los casos que también han comentado ustedes son bastante paradigmáticos. El caso de San Andrés, por ejemplo, en la parte sur, al lado de San Luis, el kilómetro 19, que es el ya paradigmático lugar en el cual el mar está llegando hasta la vía y que incluso en este momento está llegando el agua directamente sobre la vía y se han hecho varias actividades para poder reducirlo. Esto es definitivamente sí es así tal cual. Ahora, lo otro que tenemos que mirar nosotros es no solo la afectación del ecosistema como tal de la playa, sino además el deterioro a nivel económico que puede generar esto, porque las playas son ante todo activos litorales, son lugares en los cuales hay una actividad económica de la cual dependen muchísimas personas, y si nosotros no tenemos esas playas, pues no podemos tener esos ingresos también. Claro, Camilo, hay un alto porcentaje, como usted dice, en que estas actividades pues sucedan por, de alguna forma, la mano del hombre, por así decirlo, digamos, por la injerencia que puede tener. Ahí podríamos llegar a pensar, es decir, la persona, de acuerdo a nuestro tema el día de hoy, que diga, yo me quiero ir a vivir al Caribe, tendría que pensar en este tema de la erosión como un problema o por el contrario podría, ¿por qué no irse al Caribe a trabajar en una solución? Bueno, ahí tocan ustedes un tema supremamente interesante. Uno de los ejercicios que me gusta a mí hacer con frecuencia es revisar las revistas, sobre todo las revistas de las aerolíneas, suelen tener una gran cantidad de proyectos inmobiliarios en la costa. Entonces uno cuando lo está revisando, pensemos el caso de el turista o el ejecutivo promedio que está viajando en un avión y entonces ve que le ofrecen, él vive en el interior, en el continente, y entonces le ofrecen una cantidad de ofertas inmobiliarias al lado de la playa.
Entonces uno dice, bueno, yo voy a invertir, de hecho son apartamentos bastante costosos, en que valen 4 o 5 millones de pesos el metro cuadrado. Yo voy a invertir 250, 400 millones en un apartamento con la vista al mar, que es como el paradigma que solemos manejar. Ujú. Ahí en ese caso, por ejemplo, la erosión es muy interesante y muy importante tenerla en cuenta, porque de pronto mi inversión, que uno la hace como una inversión de que en algún futuro eso se va a valorizar, si hay una erosión muy grande, voy a perder esa inversión. Y lo curioso del asunto es que la mayoría de esos emprendimientos inmobiliarios, que suelen ser muy altos al lado de la costa, son los primeros que están generando la erosión, porque la erosión no solamente se causa por los rompeolas o los espigones que llamábamos, y por construir puertos, etcétera, sino que también hay una erosión que se llama erosión eólica, y es que la arena no solamente como que nada, también de eso vuela. Entonces, cuando yo coloco un edificio de una gran cantidad de pisos en la primera línea de playa, lo primero que estoy haciendo yo es deteniendo que esos sedimentos vuelen y me mantengan la playa. De hecho, a nivel internacional, lo que se suele decir y lo que se maneja en los países que han tenido mucho más avanzado este tema de la gestión costera, es que en la primera línea de playa nunca debería haber una construcción de más de 3 plantas. Y en la segunda línea, después de la primera línea de playa, en la segunda cuadra, diríamos aquí en Colombia, debería de ser máximo 8 plantas, y en la tercera sí ya coloque los edificios más altos. Pero entonces, además de eso, a nivel paisajístico también se está trabajando. El ejemplo que nosotros tenemos en Colombia, lastimosamente, no es precisamente eso. Nosotros encontramos en la primera línea de playa unos edificios muy altos, y luego vemos que se están erosionando, y una cosa interesante aquí a nivel económico también es que luego, después de 10 años, por decir algo, se erosiona la playa, y entonces los dueños de esos apartamentos demandan al Estado porque se les está afectando su propiedad privada. Entonces son un montón de variables que van alrededor de la erosión finalmente, Sí. ¿no? Camilo, podría decirse, porque usualmente se presenta como que el mar se está robando la playa, el mar se está metiendo a la carretera. ¿Podría pensarse que más bien le hemos robado ese espacio al mar y el mar está intentando recuperar lo que siempre ha sido de él? Exactamente, exactamente. El caso del kilómetro 19 podría ser como un ejemplo de clase. Antes del año 53, de Santa Marta y Barranquilla se comunicaban por ferry o tocaba dar la vuelta por Aracataca. Luego de eso, entonces se decide conectar por una vía Santa Marta con Barranquilla, y entonces se cierra la mayoría de las entradas que tenía de contacto de agua dulce y salada, la Ciénaga Grande. Los que ya tenemos algunos años recordaremos que era casi un desastre ecológico. De hecho, fue un desastre ecológico cuando uno pasaba por esa zona y había decenas y casi que centenas de hectáreas que uno podía ver de manglar muerto. Eso se ha ido recuperando, sin embargo la carretera sigue ahí. Entonces, ¿qué ocurre en este momento? El mar, él sigue teniendo su misma dinámica. Seguramente eso era una costa que era erosiva por naturaleza, era normal que se fuera erosionando por el proceso de la ciénaga, y al colocarle en nosotros una barrera física rígida, que es una carretera, entonces nosotros estamos diciéndole al mar, usted llega hasta acá, y el mar no entiende eso, entonces él va siguiendo. Incluso cuando uno trabaja temas de erosión, se trabajan 4 estrategias para la erosión. Una primera es la protección. Es cuando construimos estilo Cartagena, por ejemplo, que construimos los espolones o construimos unos diques exentos enfrente. Lo primero es la protección. El asunto es que poco a poco la ingeniería costera ha llegado a la conclusión que estas soluciones duras, al final de cuentas el mar termina predominando, y tarde que temprano lo tumba. Entonces hay otra segunda medida de adaptación que se hace, y es precisamente mover del sitio. Entonces yo, por ejemplo, me voy un poco más hacia atrás. Entonces pensemos mover la carretera 1 kilómetro, 2 kilómetros, donde se vea que se corre más hacia atrás, entonces hay un pedazo más grande de costa para que se erosione también, pero serán años, siglos, y por eso yo voy a estar protegiendo mi infraestructura. Una tercera es adaptarse como tal ahí. Entonces, por ejemplo, en vez de tener la carretera, coloquemos ahí un viaducto. Entonces pasa el agua por debajo, entonces ya la erosión no me interesa, porque ya no me afecta. Y la cuarta siempre es no hacer nada, es decir, perdamos la carretera e inventémonos otra estrategia, lleguemos de otra manera. Es hacia eso que debería enfocarse. Sin embargo, ¿qué hemos visto, por ejemplo, en el kilómetro 19? Hace un par de años se colocaron una especie de estructuras rígidas, de hecho bastante livianas para lo que se suele utilizar en ingeniería costera, enfrente de la playa, de la zona de erosiva, esperando que se creara una playa y entonces protegiera. Eso no funcionó. Entonces, justo este año, el gobernador del Magdalena declaró emergencia porque se estaba otra vez llegando ahí la vía, y se hizo unas medidas correctivas bastante pequeñas en realidad a nivel técnico, que en este momento como unas bolsacretos, se llaman como una especie como de espigones de bolsacreto,
para reducir un poco eso. Sin embargo, como yo les comentaba, yo cruzo con cierta frecuencia esa carretera y el del mar está encima. Entonces, quizás es el momento de pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos adaptamos o no? Ahora el asunto es que esta es una carretera que comunica dos capitales y el flujo de mercancías es enorme, entonces ya no se queda solo en un asunto técnico de qué hago, sino también en un asunto económico y político. Sí. Pues Camilo Mateo Botero, pues muchas gracias por este acercamiento a este problema grande que tenemos en el Caribe. También lo tenemos en el Pacífico, pero se nota mucho más en el Caribe colombiano. Las playas que poco a poco se van destruyendo por la acción usual del medio ambiente, como debe ser, pero también la mano del hombre tiene gran responsabilidad en este asunto. Camilo, muchísimas gracias, feliz atardecer. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estamos siempre disponibles para que nos escuchen desde la costa Caribe.